ahí te di, te di permiso ya, Agustín. Perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo igual voy a tratar de intervenir lo menos posible yo, como para que ustedes me vayan diciendo cómo lo fueron resolviendo, ¿sí? Todo lo que yo vaya poniendo acá es lo que deberíamos tratar de no olvidarnos de poner en un examen, ¿sí? Pero bueno, el ejercicio básicamente constaba de un ejercicio, de un problema de encuentro, donde hablaba de dos puntos o de dos ciudades separadas 380 kilómetros, o sea que lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro sistema de referencia. Ustedes háganlo lo más recto posible, pero bueno. Tenemos un puntito acá del que partía un camión, perdón, un micro, y después separado 380 kilómetros teníamos un punto desde donde partía un auto que decía que no partía al mismo tiempo del micro, sino que partía 45 minutos después. Entonces, tenemos en el primer punto, desde el que yo tomo como cero es de donde parte el micro, ¿sí? Como el auto va a partir 45 minutos después, yo lo dejo como, no lo tomo como mi origen de coordenadas. Entonces, voy a poner por acá al lado. A para mí es el auto y M va a ser el micro. Bueno, entonces tenemos que la posición inicial del micro, en este caso, como parte del origen de coordenadas, va a ser 0. El tiempo inicial del micro... Ay, esperen que tengo medio sucio la punta del lápiz. Ahí, el tiempo inicial del micro también va a ser 0, ¿sí? Porque parte el micro y nosotros vamos a tomar el tiempo posterior para que parta el auto. ¿Y cuál es la velocidad del micro? Me parece que no te la daba. No lo sabemos. 76 kilómetros, profe. No te la daban, exactamente, pero había una manera de poder hallarla, ¿sí? Porque les decía que el micro podía llegar a recorrer esos 380 kilómetros era 5 horas. Entonces nosotros, la velocidad del micro, si nos dice que puede recorrer 380 kilómetros en 5 horas, ¿cuánto nos daba la velocidad? 76 kilómetros por hora. 76 kilómetros por hora. Bueno. Esperen que alguien me está hablando en el chat. Bueno, no puedo abrir. 76, me estaban respondiendo, bueno. Bueno, entonces, tenemos acá todos los datos que necesitamos de nuestro micro. Y ahora vamos con el auto. Ay, chicos, no sé qué me pasa hoy, pero está escribiendo horrible. Bueno, la posición inicial del auto, ¿cuál va a ser? La misma que la del micro. 380. La Punto B. muy bien, es los 380 kilómetros, porque salen al encuentro, uno sale hacia aquel sentido y el otro sale hacia el otro. En algún punto va a estar la posición de encuentro, ¿sí? Que no sabemos cuál es, y eso es una de las cosas que nos plantean. No nos plantean directamente cuál es la posición de encuentro, nos están diciendo cuánto recorre el auto desde que salió hasta el punto de encuentro, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que apuntar a buscar el tiempo en el que se encuentran y la posición en la que se encuentran. Bueno, el tiempo inicial del auto, ¿cuál va a ser? 0. O sea, la misma de la 45 minutos. Claro, el tiempo inicial del auto no es 0, porque no están partiendo los dos en el mismo momento. Parte el micro y recién 45 minutos después parte el auto. O sea que el tiempo inicial son los 45 minutos. Ahora tenemos que prestar atención con las unidades. Si nosotros estamos trabajando con velocidades en kilómetros por hora, con unas distancias en kilómetros, bueno, lo más práctico sería trabajar el tiempo en horas.
es probable que alguno los haya pasado todo a metros sobre segundos. Está bien, van a llegar a un mismo resultado, nada más que en vez de darle 100 kilómetros, le van a dar 100.000 metros, no importa. El tema es que ya, fíjense ustedes que teniendo kilómetros y horas, no hacía falta pasar todavía todo a metros y segundos, con que quede en horas está bien. O sea que el tiempo inicial de A son 45 minutos, que son 3/4 de hora, o 0,75 horas. Y la velocidad del auto, ¿cuál es? 90 kilómetros por Menos hora. 90. 90 kilómetros por hora. Que en este caso, como el auto se va dirigiendo en un sentido contrario a nuestro sentido positivo del sistema de referencias, entonces va a tener un signo negativo, menos 90 kilómetros por hora. Bueno, ahí tenemos nuestro sistema de referencia con todos los datos que necesitamos. Nosotros sabemos que para llegar a plantear nuestras condiciones de equilibrio, las condiciones de equilibrio no, las condiciones de encuentro son dos. ¿Sí? Una, que las posiciones de cada uno tienen que ser, o sea, se tienen que igualar. La posición del micro en un momento tiene que ser igual a la posición del auto, que tiene que ser igual a la posición que nosotros llamamos de encuentro. No solamente eso, sino que el tiempo para cada uno de ellos tiene que ser el mismo, y es el que llamamos tiempo de encuentro. Acuérdense que estas son las dos condiciones y que las dos tienen que quedar por escrito, ¿sí? Igual ahora yo se los voy a poner. Pero entonces lo que deberíamos poder armar son las ecuaciones horarias para cada uno de los móviles. Entonces vamos a empezar con la ecuación horaria para el micro. Vamos a tener que una posición del micro en el tiempo micro va a ser la posición inicial del micro más la velocidad del micro por... Profe, ¿puedes explicarlo de vuelta eso? Que esa parte que no la entendí. ¿Cuál? Cuando empezaste a escribir. Bueno, tenemos que... acuérdense que nosotros, básicamente en MRU, cuando nosotros estamos hablando de movimientos, necesitamos saber cuáles son las ecuaciones horarias que nos definen el movimiento, ¿sí? Acuérdense que se llamaban ecuaciones horarias porque son ecuaciones donde yo les voy dando valores del tiempo y podemos ir sacando valores de algo. En este caso, en MRU, solamente lo que varía con el tiempo son, de las tres magnitudes que tenemos, ¿con qué tres magnitudes estamos trabajando para empezar? A ver si se acuerdan. Distancia, tiempo. Tiempo Sí. y espacio. Y velocidad. Y velocidad, ahí está. O sea, estamos trabajando con las posiciones, que diferencia de posiciones nos da el desplazamiento, estamos trabajando con el tiempo y estamos trabajando con la velocidad. O sea, esas tres, desplazamiento y velocidad, son, acuérdense, vectoriales y el tiempo no. Entonces, esas tres, al tener la velocidad constante, la única que varía con el tiempo es la posición. Por eso hay una ecuación horaria, que nos va a definir todas las posiciones a medida que nosotros les vayamos dando valores de tiempo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer primero es averiguar cuál es la ecuación de la posición del micro, después cuál es la ecuación para las posiciones del auto, y después igualar las dos ecuaciones. Entonces lo que hicimos primero fue plantear vectorialmente cuál es la ecuación de posición del micro. Esto lo tienen que plantear así con letras, tal cual se los planteo, porque es la base. O sea, nosotros vimos teóricamente cómo se desarrolla toda esta fórmula y cómo llegamos. Ustedes ya no hace falta que sepan cómo llegan, sí se la tienen que acordar. Entonces, la posición del micro para un tiempo cualquiera va a ser, posición inicial es 0, ¿sí? O sea que esta no la tenemos. Tenemos velocidad del micro, tenemos un tiempo del micro y el tiempo del micro inicial es 0. Entonces esto se nos simplifica bastante. Nosotros vamos a tener los 76 kilómetros por hora versor i, acuérdense de los versores, porque la velocidad es una magnitud vectorial, o sea, tiene valor numérico, unidad, dirección y sentido. La dirección y sentido se la damos con el versor. Por tiempo del micro. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo llego acá, ya tengo la ecuación horaria del micro, y lo que hago yo siempre es cuando vean una ecuación horaria así, es porque esta ya ecuación no la tocamos, ya planteamos sistema de referencia, planteamos todos los datos que teníamos, tenemos la ecuación del micro.
Si la tenemos que igualar a alguna otra ecuación, tiene que ser a la ecuación del auto. Entonces vamos a pasar a la ecuación del auto, que ahora es un poquito más completa. A ver, que no quiero que se me vayan los datos, se me van a ir igual, pero bueno. Bueno, la posición del auto para un tiempo cualquiera del auto va a ser, de nuevo, la planteamos toda vectorialmente. Acá, ¿cuál es la posición inicial del auto? 380. 380. Muy bien, 380 kilómetros. ¿La velocidad del auto? Menos Menos 90. 90. Muy bien. Versori, por el tiempo del auto, que no sabemos, esos son los datos que nosotros le vamos a ir agregando, menos los 45 minutos. Bueno, acá podemos cerrar esta ecuación, o podemos hacer algo más, porque en realidad nosotros lo que vamos a tener que hacer es igualar estas ecuaciones y después reemplazar Profe, el tiempo A y multiplicar el tiempo 90 en... por 0,75. Claro, acá tenemos que hacer una distributiva, ¿sí? Profe, la velocidad del auto es negativa porque va para la izquierda. Claro. Ah. Vos fijate siempre, yo les hago como una reglita mnemotécnica que es muy básica, pero vos tenés, yo te digo, el sistema de referencia positivo está apuntando para aquel lado. Y vos tenés una velocidad que tiene el sentido hacia allá. Si tiene sentidos opuestos, esta es negativa, si vos tomaste positivo el sistema de referencia. Si vos la velocidad va para el mismo lado, coinciden las flechitas, positivo, positivo. Flechitas opuestas, positivo, negativo. ¿Sí? Así que vos acordate de eso. Lo mismo va a pasar con las aceleraciones, ¿sí? Cuando Profe. veamos hoy en R. Sí. ¿Podrías tomar como sistema de referencia, por ejemplo, para la izquierda y para la derecha sería negativo para ese sistema de referencia? Sí, lo podrías tomar tranquilamente. Ah, ok. Hay muchos que puede ser que tomen como posición inicial la del auto. Yo lo tomo siempre para la derecha porque son los ejes que comúnmente Sí. utilizamos, ¿sí? Pero sí, el sistema de referencia, acuérdense que es arbitrario. O sea, plantean ustedes, ponen el sistema de referencia y mientras que no se pierdan ustedes mismos con su sistema, nosotros los vamos a entender igual. Bueno, entonces, tenemos que seguir con esto. Tenemos los 380 kilómetros, menos, y acá hacemos la distributiva, nos queda 90 kilómetros por hora versori por el tiempo del auto, menos con menos, se hace más, y 90 kilómetros por hora por 0,75 horas, yo tenía la cuentita acá, me dio 67,5 kilómetros versori. Fíjense que cuando hago la distributiva de 90 kilómetros por hora por 0,75 horas con horas se cancelan y me quedan kilómetros solamente, ¿sí? Acá me estoy olvidando de, ahora que veo, inversorcito. Ahí está. Bueno, y acá seguimos, tenemos que agrupar todo lo que tenga la misma unidad. $380 más 67,5, 447,5 kilómetros versori, menos 90 kilómetros por hora versori por el tiempo hora. Bueno, ahora listo. Ya encontré una ecuación donde yo le puedo ir dando valores del tiempo de A y me van dando distintos valores de las posiciones. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer primero cuando tengan que resolver de manera gráfica. Ustedes tienen estas dos ecuaciones, acuérdense que tienen que hacer las tablitas, hacen las tablitas donde ponen la ecuación, le van dando uno o dos valores y pueden obtener el valor. Lo mismo acá, tienen
valores del tiempo y acá les va dando las posiciones, ¿sí? En general pueden poner 0, 1, 2, no sé, los que a ustedes les parezcan, y van a poder graficar la recta. Por ahora necesitamos solamente 2 valores porque son rectas. Hoy vamos a ver que la cosa después se complica un poquito más, porque vamos a empezar a graficar parábolas y necesitamos mínimo para que sea una parábola digna, 4 valores, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora con estas 2 ecuaciones de posición? Igualar. Nos igualamos. Las igualamos. O sea que lo que hacemos igualándolas es plantear las condiciones de encuentro, que serían que, lo voy a hacer en negro, la posición del micro en un tiempo determinado tendría que ser igual a la posición del auto en un tiempo determinado, que es lo que nosotros llamamos posición de encuentro, en un tiempo de encuentro. Esa es una de las condiciones. Y la otra de las condiciones tiene que ser que el tiempo del micro tiene que ser igual al tiempo del auto, tiene que ser igual al tiempo de encuentro. Bueno, planteadas las 2 condiciones, empezamos a hacer la igualdad. Teníamos, voy para arriba, la posición del micro era 76 kilómetros por hora versori. Por tiempo del micro, que ya le ponemos directamente tiempo de encuentro, es igual a 447,5 kilómetros versori menos 90 kilómetros por tiempo de A, que en este caso es el tiempo de encuentro. Y ahora tenemos que tratar de agrupar, como siempre, todo lo que tenga tiempo de encuentro y lo que no tenga tiempo de encuentro. Entonces pasamos los 90 kilómetros por hora versori tiempo de encuentro hacia el otro lado de la igualdad y nos queda 76 más 90, que pasamos, bueno, muy bien. ¿Ustedes ven algo que se repita de los 2 lados de la igualdad? Kilómetros. Los versores, muy bien. Entonces los versores lo cancelamos. Y está bien que se cancelen los versores, porque yo estoy buscando un tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es una magnitud vectorial o escalar. Escalar. Es escalar. Entonces, cuando a mí me den el valor, no me puede decir el tiempo es 1,5 segundos versor-i, ¿sí? Entonces el versor-i ya por ende debería desaparecer, como vemos que también debería desaparecer los kilómetros, porque me tiene que terminar dando en horas. Entonces de acá resolvemos que el tiempo de encuentro es aproximadamente, me dio 2,7 horas. ¿Sí? Esta era una de las, creo que una de las preguntas. ¿Cuál vendría a ser el tiempo de encuentro? Bueno, hasta acá, ¿me siguieron? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Yo Bueno. estaba viendo que lo había resuelto y justo cuando empezaste a arrancar me di cuenta que me había equivocado en algo. Sí. Que en la ecuación horaria del micro, viste Ujú. que es 76 por el tiempo, yo puse 76 por 5, Sí. que son los 380 kilómetros de distancia. Y ahí me di cuenta Ah, no, no. Miren, me diste pie para decirles esto. Puede ser, y es muy probable, que en los ejercicios que son de MRU, que son los más fáciles en general, para ponerles alguna complicación o por ahí les ponemos cosas donde ustedes tengan que hacer pasaje de unidades, o bueno, no les damos la velocidad, pero si le decimos, tal persona o tal móvil o tal auto puede recorrer una distancia en 5 horas, no significa que ese sea ni el tiempo de encuentro, ni un tiempo que ustedes tengan que reemplazar para hacer algo. Simplemente cuando ustedes les dan cuánto se recorre en determinado tiempo, son datos para que ustedes puedan sacar la velocidad, ¿sí? Y de hecho creo que tienen ejercicios en el campus, en el apunte, donde no les dan justamente la velocidad, pero así de incógnito está con los datos. Muchos usan las 5 horas como que es el tiempo de encuentro y se empiezan a marear con eso. Bueno, en general esos enunciados son de esa tipología. Les damos qué trayecto recorren, qué tiempo y son datos para sacar velocidades.
Bueno, y una vez que tenemos el tiempo de encuentro, lo que tenemos que hacer es reemplazar ese tiempo de encuentro ¿en qué ecuación? Cualquiera de las En dos. cualquiera de las dos. La En ecuación cualquiera de horaria. las dos. O sea que yo lo que hago siempre es agarrar la ecuación horaria, que es más cortita, así hay menos margen de error, y reemplazo en esa. O sea que voy a reemplazar en la ecuación de la posición del micro. En la guía preguntan, en Kosovo, ¿a qué distancia del punto B del pueblo B se cruzan? Sí, está bien. Bueno, pero nosotros tenemos que sacar cuál es la posición primero de encuentro, ¿sí? Y a restar Entonces, 180. claro, la posición de encuentro, primero vamos a ver cuánto nos da. Nos dice que es 76 kilómetros por el tiempo de encuentro, que son 2,7 horas. Entonces me da que la posición del micro para el horario de encuentro va a ser, ¿cuánto me da? 205,2 kilómetros. Bueno, acá yo tengo la posición de encuentro. La posición del micro a las 2,7 horas, que es cuando se encuentra. ¿Cuál va a ser la posición del auto a las 2,7 horas? La misma. ¿Están todos de acuerdo con eso? No, tengo que reemplazar en la otra fórmula. La posición. Tiene que ser la misma, 380. pues, Tiene que ser la misma porque se encuentro. encuentran. Exactamente. Cuando yo reemplazo las 2,7 horas en la posición del micro o en la posición del auto, si se están encontrando, la posición, acuérdense que siempre es respecto del cero. O sea que la posición del auto no me la va a dar respecto de donde salió el auto, me la va a dar respecto de donde está el cero que yo tomé como coordenadas. Entonces, la posición del auto para el tiempo de 2,7 tiene que ser la misma. ¿Sí? Ahora, eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando a qué distancia del punto B se encuentran. Entonces, ¿la distancia es una magnitud vectorial o es una magnitud escalar? Escalar. Escalar. Escalar, ¿sí? O sea que de acá, de la posición de encuentro, estos 2,5 vendrían a ser distancias, 2,5 kilómetros, y la dirección en el sentido versor lo que me está dando es la componente, la posición total, ¿sí? Pero la distancia es una magnitud escalar. Entonces ustedes si dicen, bueno, ¿a qué distancia se encontró el punto B? Y hago distancia desde B. Tengo los 380 kilómetros. Le resto la distancia desde el origen hasta el punto de encuentro. Y lo que me va a dar es la distancia desde B, que son 174,8 kilómetros. Esto ya, si a mí me preguntan una distancia, no tengo que decir 174,8 kilómetros versor I. ¿Sí? Desde el punto B hasta el punto de encuentro hay 174,8 kilómetros. Listo. Si yo le agrego el versor I, quiere decir que yo estoy diciendo 174,8 kilómetros desde A. No, son 174,8 kilómetros desde B. Igual, yo se los aclaraba también a los alumnos de los jueves, que a veces es difícil, y más ustedes que recién se están adentrando con el tema de las magnitudes escalares y vectoriales, por ahí distinguir cuando, si yo te digo desplazamiento, que uno toma desplazamiento como distancia recorrida, como nosotros hablamos cotidianamente como si fuera lo mismo, físicamente no es lo mismo, y en esta instancia que pongan un versor y de más o que pongan un versor y de menos, no representa tanto problema, ¿sí? Si ustedes en el desarrollo, si están hablando de magnitudes vectoriales, tienen que ir arrastrando el versor y todo el desarrollo, ¿sí? Si después ustedes en la distancia B me pusieron 174,8 versor y, bueno, digamos que más o menos intentaron sacar una distancia y se dieron cuenta que era lo que les estábamos preguntando, no cerraron el ejercicio acá. En la posición del micro o en la posición de A, 2,5 kilómetros y listo. Y se olvidaron de que les estábamos preguntando otra cosa.
Entonces, algunas cosas no son tan rigurosas y pasan por alto, y bueno, no pasan por alto por ahí si el ejercicio no está bien, y entonces vos le querés buscar puntitos a favor para tratar de sumar y llegar a que el ejercicio esté aprobado, y cuando se van confundiendo, van faltando los versores, las magnitudes no le ponen la flechita arriba como que es una magnitud vectorial, eso como que va descontando. Entonces, si el ejercicio no está excelente, cuesta mucho más si ustedes no le ponen esas cosas. Pero bueno, la rigurosidad a veces, cuando nosotros estamos evaluando, si ustedes conocen del movimiento, no tanto si saben discernir muy bien entre una magnitud vectorial o escalar, o bueno, hay algunas que las tienen que tener bastante presentes, y otras que por ahí todavía les puede caber la duda de que si son magnitudes vectoriales escalares, y a veces se dejan pasar, ¿sí? Pero bueno, esto es básicamente la parte analítica. Después ustedes tenían que resolver también la parte gráfica. La parte gráfica, lo único para mí que tenía de raro con respecto, pero ustedes, de raro, en realidad ustedes tenían una presentación donde habíamos hecho un ejercicio donde había un móvil que salía, acá acuérdense, ponen los ejes, ponen qué están poniendo en cada uno de los ejes, y tienen que poner la unidad. El móvil, el micro, que parte del origen y tiene una velocidad positiva, significa que la pendiente de la recta es positiva. Este va a ser el micro. Y lo que tiene el auto es que no solamente que no parte del origen, sino que parte de 380, y es que hasta un tiempo de 0,75 horas, el móvil, el auto, permanece en la misma posición. O sea que recién a partir de las 0,75 horas se empieza a mover con una velocidad constante de menos 90, lo que nos indica que la pendiente de la recta es negativa. Y bueno, y en algún punto donde se cruzan tenemos el tiempo de encuentro de 2,7 horas y el punto de encuentro, que eran 205,2 kilómetros. Nosotros vimos en clase que podíamos hacer primero tranquilamente la solución gráfica y después la analítica. Profe, una pregunta. Sí. El XE, en este caso sería 205,2 kilómetros, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Nosotros podemos tranquilamente hacerlo de manera gráfica y después pasar a la manera analítica. Algo que les recomiendo también que pueden hacer, para el que no está muy habituado al uso a graficar, y por un tema de escalas, y porque a veces no saben qué escala ponerle al tiempo y a las posiciones o a la velocidad a lo que estén graficando, ustedes pueden hacer primero la parte analítica, y les dio que el tiempo de encuentro es 2,7. Entonces, cuando ustedes hagan la tablita para graficar las posiciones y el tiempo, no tomen 2,7, ¿sí? Porque ese es el tiempo que yo ya resolví. O sea, yo podría graficar con un tiempo entre 0 y entre 4, no tomen nunca el 2,7, que es el que les dio, y grafican entre 0 y 4, y saben que en el intermedio está el 2,7, que es el punto de encuentro. O sea que ustedes, cuando grafiquen entre 0 y 4, cualquiera de las dos rectas, van a tener el punto de encuentro, ¿sí? Pero no utilicen nunca el valor que ustedes ya resolvieron analíticamente para resolver gráficamente, porque no estarían resolviendo nada, ¿sí? Solamente estarían utilizando algo que ya descubrieron, por decirlo de alguna manera, para graficar. Entonces, para lo que los ayuda a tener un tiempo de encuentro es para ustedes definir por lo menos entre qué valores van a graficar. Si el tiempo de encuentro les hubiera dado 5 horas, bueno, toman 2 puntos entre 0 y 10 y grafican entre 0 y 10, y en el medio más o menos saben que van a tener el tiempo de encuentro y donde se van a cruzar las dos rectas. Ese también es como un tip para que ustedes tengan. Saquen primero el tiempo de encuentro, y el tiempo de encuentro les va a determinar más o menos la escala de cómo se tienen que manejar con el eje del tiempo, ¿sí? Así que bueno, esto es como un repasito de MRU, que bueno,
Eso yo ya lo vimos hoy un poquito más temprano, cuando estábamos repasando. Acuérdense que nosotros en total, en cinemática, vamos a estar trabajando con cuatro magnitudes. Una es tiempo, posición, velocidad, ya usamos 3. Nos falta la aceleración, que es la que vamos a empezar a ver hoy. Por eso, bueno, era muy importante que ustedes ya traigan asentadito la parte de MRU, porque hoy, como hay 2 cosas que vamos a ver que van a variar con el tiempo, en vez de tener una sola ecuación horaria, vamos a tener 2. O sea que cuando terminemos la clase de hoy, ustedes se van a llevar como conclusión que van a tener que, para toda la parte de cinemática, saberse específicamente estas 3 ecuaciones horarias. Una que corresponde a MRU y las otras 2 que corresponden al tema que vamos a ver hoy. Así que, a ver si alguien en chat... Bueno, nadie tiene dudas en el chat, así que vamos a arrancar con la presentación de hoy. Bueno, esta es como una imagen que nos gustó. Nosotros las presentaciones las armamos con la otra, somos 3 profesores de física, Ornella, Francisco y yo. Y justo con Ornella tenemos como metodologías bastante similares para dar la clase, y preparamos las presentaciones, y bueno, esta es una imagen bastante representativa que nos pareció piola para que ustedes vean cómo a veces nos dan datos y nosotros podemos, o sea, intuitivamente sabemos de qué estamos hablando, pero cuando empezamos a estudiar y lo podemos relacionar, podemos decir, uy, mirá, tiene que ver con física, che. Entonces, parecen que son cosas lejanas, y sin embargo son cosas que nosotros vamos a empezar a ver y hablar con más cotidianeidad de la que estamos acostumbrados. Bueno, entonces, acá nos muestran un auto y nos dicen de 0 a 100 kilómetros en solo 2,5 segundos. O sea que nos están hablando un tiempo, transcurre un tiempo, o sea que seguimos hablando de la parte de cinemática de movimientos, y nos están diciendo que pasa de 0 a 100 kilómetros por hora. O sea que ya acá no hay una velocidad constante, ¿sí? No es que nos dicen, esto va a 100 kilómetros por hora y en 2,5 recorre tanto. No, nos está diciendo, 2,5 pasa de una velocidad que es 0, o sea que estaba en reposo, a una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los movimientos? ¿Sí? O sea, cuando algo está en reposo, inicia el movimiento, ustedes si bien tuvieron ejercicios como el de recién, en los enunciados donde les dicen parte con una velocidad constante. Es raro que algo parta con velocidad constante, ¿sí? En realidad, parte del reposo, se lo vamos a aclarar bien, es de 0. Y después, dependiendo qué pasa con la diferencia de velocidades, vamos a tener esta magnitud nueva de la que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué ocurre cuando el recorrido de un cuerpo no se realiza a velocidad constante? Decimos que el cuerpo está acelerado. Un cuerpo está acelerado cuando al desplazarse, o sea, pasamos de una posición a otra, su velocidad cambia con el tiempo. O sea que fíjense, cuando al desplazarse, o sea, hay una diferencia de posición, una variación de posición, ya estamos hablando de variación de posición con respecto al tiempo, vamos a tener una ecuación horaria de posición, su velocidad cambia con el tiempo. O sea que la velocidad también ahora va a tener una ecuación horaria que va a variar con el tiempo. ¿Qué va a pasar? La aceleración es lo que nosotros vamos a considerar constante. Importante, si la velocidad no es constante, significa que varió su rapidez, aumenta o disminuye el módulo, su dirección o ambas. Esto es algo que también a veces utilizamos rapidez y velocidad para hablar de lo mismo, y sin embargo rapidez es el valor numérico con la unidad de la velocidad. O sea, cuando nosotros decimos el auto, como el auto de hoy va a 90 kilómetros por hora, esa es la rapidez, 90 kilómetros por hora. Si yo le digo 90 kilómetros por hora versori, o sea que significa que, digo, va horizontal en el sentido de las X positivas, le estoy dando la velocidad completa. Así que cuando ustedes van a ver que por ahí, para no hablarles de rapidez, les hablamos del módulo de la velocidad.
si yo les digo, el módulo de la velocidad es 90 km por hora, después, si es versor I o si es menos 90 km por hora versor I, va a depender pura y exclusivamente del sistema de referencia que utilicen, ¿sí? Por eso es que en general les decimos el módulo. Después ustedes pónganle el signo positivo o negativo según su sistema de referencia, ¿sí? Nosotros solamente le vamos a dar cuál es la rapidez. Eso queda a criterio porque cualquiera puede utilizar el sistema de referencia que le parezca más cómodo. Aceleración media es la variación de velocidad en un cierto intervalo de tiempo versor I, ¿sí? Porque tiene dirección y sentido. O sea que la aceleración es una magnitud que surge de relacionar la variación de la velocidad instantánea que experimenta un móvil y el intervalo de tiempo en que se produce dicha variación. Bueno, fíjense que acá de nuevo estamos con esto de aceleración media o aceleración instantánea. Nosotros habíamos visto qué era lo que pasaba con la velocidad media y la velocidad instantánea cuando hablamos de MRU. Nosotros si bien podemos decir, bueno, mira, desde Buenos Aires a Mar del Plata, si vos haces el desplazamiento dividido el tiempo, te da una velocidad. No significa que durante todo el recorrido uno tuvo la misma velocidad, sino que puede haber acelerado, después en un momento puede haber ido a velocidad constante, después pudo haber disminuido la velocidad. Entonces, lo que pasa es que nosotros si vamos viendo en intervalos más chiquititos de tiempo, que es lo que va pasando con la velocidad, nos vamos dando cuenta que en distintos momentos la velocidad fue distinta. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos que en todos los intervalos de tiempo la velocidad fuera la misma, la velocidad era constante. Ahora vamos a considerar lo mismo. Si nosotros en intervalos de tiempo chiquititos vamos viendo qué es lo que pasa con la aceleración y todos los intervalos de tiempo nos da que tiene la misma aceleración, bueno, la aceleración resulta constante. ¿Qué son los movimientos que nosotros vamos a ver? Dentro de un intervalo delta t, la aceleración, bueno, como les dije, pudo haber cambiado varias veces. A medida que tomamos intervalos de tiempo más chiquititos, que son los delta t, podemos ir obteniendo el valor de la aceleración para cada instante del recorrido. Y si la aceleración se mantiene constante a lo largo del tiempo, entonces la aceleración media es igual a la aceleración instantánea, y es lo que en definitiva nosotros vamos a terminar llamándole aceleración. Esto se da solamente en los movimientos rectilíneos uniformemente variados, no se dan otros. Ustedes después cuando empiecen las carreras se van a dar cuenta que hay variaciones de aceleración también, pero bueno, por ahora vamos a manejarnos con aceleraciones constantes. Entonces, si la aceleración es constante, nosotros vamos a poder tener una ecuación horaria de la aceleración. Sí. 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 ¿De qué dependían las ecuaciones horarias? ¿Por qué se llamaban horarias? Porque depende del tiempo. Porque dependen del tiempo, o sea que nosotros podemos tomar distintas posiciones, en este caso de distintas velocidades, dependiendo del tiempo. ¿La aceleración va a variar con el tiempo? Puede que No, sí, es con la puede que no. distancia, ¿o no? No. No, La No, aceleración va a es ser constante. La aceleración Sí, va a ser es constante, constante. entonces como no va a variar con respecto al tiempo, ¿sí? Lo que vamos a tener, no vamos a tener una ecuación horaria, o sea que vamos a tener, acuérdense que tenemos ecuaciones horarias de las magnitudes que varían con el tiempo. La posición varía con el tiempo, la velocidad en este caso va a variar con el tiempo porque si no, no habría aceleración, la aceleración queda constante con el tiempo, ¿sí? Entonces no va a tener ecuación horaria, nosotros vamos a tener dos ecuaciones horarias. Bueno. Para movimientos con trayectoria rectilínea y velocidad variable, MRV, vamos a tener variación de posición con respecto al tiempo, que era lo que hablábamos recién, una posición en un tiempo cualquiera, menos la posición en el tiempo inicial, que nosotros consideremos cuando arranca el movimiento. Después, va a haber una variación de velocidad, porque va a haber una velocidad para un tiempo determinado, menos la velocidad inicial. Y la aceleración, que es el delta de velocidad dividido delta t, es constante. Estas son las tres condiciones de las cuales nosotros partimos, ¿sí? Para terminar de definir qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ahora, nosotros definimos acá que la aceleración es la variación de velocidad sobre el delta t. Y nosotros lo que vamos a intentar plantear ahora es cuál es la ecuación horaria para la velocidad. Así como nosotros teníamos una ecuación horaria en MRU de posición que decíamos, posición
con respecto al tiempo es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo, bueno, ahora nosotros vamos a tener que llegar a algo que nos diga velocidad en función del tiempo es ta, ta, ta. Entonces, de acá lo que tenemos que despejar es la velocidad, porque nosotros queremos hallar una ecuación de la velocidad. Así que, primero despejamos el delta V, que esto es aceleración por tiempo. Después delta V, nosotros sabemos que es un V final en algún tiempo menos una velocidad inicial. Esto es igual a la aceleración por tiempo menos tiempo inicial, que esto es un delta T. Y ahora, nosotros como lo que lo queremos despejar es esta velocidad en función del tiempo, pasamos la velocidad hacia el otro lado y tenemos esta ecuación. Ahora, esta ecuación, ¿a ustedes les llama la atención por algo? ¿Les parece que es parecida a otra ecuación, que tiene la misma cantidad de términos, que puede parecer una recta? Sí. La de MRU. La de MRU, exactamente. Nosotros, si reemplazáramos acá por las posiciones y acá en la aceleración por la velocidad, tenemos la ecuación de MRU. Posición es igual a posición inicial más velocidad por delta T. Entonces, si nosotros vemos que son similares, que tienen la misma cantidad de términos, nosotros podemos ya empezar a inferir que esto podía darnos una recta, ¿no? Entonces, considerando que el tiempo inicial, cuando nosotros empezamos el movimiento, lo tomamos como 0, que es la generalidad de los casos. Conocemos la aceleración es constante, pues nos la van a dar como dato, y conocemos la velocidad inicial. Podemos conocer cualquier velocidad v al cabo de un tiempo t a partir de la ecuación de la recta que queda definida por velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Que esta es la primera ecuación horaria de MRV. Acuérdense que yo le dije que nosotros vamos a tener 2 ecuaciones horarias. Y si Profe, ustedes... Sí. ¿la ecuación sería esa o es lo mismo esa que dice t menos t0? No, mira, la ecuación horaria en realidad es cualquiera de las dos. ¿Sí? Cuando ustedes tengan un tiempo inicial distinto de 0, van a tener t menos t sub 0. Cuando ustedes tengan un tiempo inicial que va a ser 0, directamente pueden obviar la parte del t sub 0. ¿Sí? Gracias. Esto si acá ponen t, en vez de t ponen delta t, también está bien. ¿Sí? Entonces, yo lo que les quería decir es que si ustedes toman la presentación de MRU, para el caso donde nosotros encontrábamos la ecuación de X, y ponen esta diapositiva junto con la otra, se van a dar cuenta que son muy similares, o sea, tienen casi el mismo texto, y todo porque llegamos a la ecuación de una recta, ¿sí? Y al ser una recta, nosotros vamos a poder también ver qué pasa con los gráficos de la velocidad en función del tiempo, y vamos a poder analizar qué cosas nos están dando como datos, que era lo mismo que hacíamos con los gráficos de MRU. Esta es una de las ecuaciones, una de las 3 ecuaciones que ustedes se tienen que aprender casi de memoria, ¿sí? Salvo que estén muy cancheros y quieran hacerse todo este despeje y llegar a la ecuación de esta manera, pero si no, a recordarla no queda otra. Y la van a usar mucho, así que después hay cosas que se quedan grabadas. Bueno, como les contaba, vamos a ver vamos a hacer un pequeño ejercicio para sacar cuál es la ecuación que nos da la velocidad de una partícula para cualquier instante de tiempo, porque nosotros la onda de nuestras ecuaciones horarias es que nosotros le demos valores de tiempo y nos vaya diciendo cuáles son los valores de la velocidad. Entonces, sabiendo que tiene un módulo de aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado, constante, y teniendo en cuenta que el módulo de la velocidad es de 10,8 kilómetros por hora. Entonces, si nosotros consideramos que tiene una aceleración, o sea, acá no nos dicen hacia qué lado se mueve, pero nosotros consideremos que está moviéndose en el sentido positivo para no empezar a hacernos lío con los signos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es, miren, acá la aceleración me la da en metros sobre segundos al cuadrado, que es, si nosotros hacemos kilómetros por hora, por ejemplo, o metros sobre segundos, que es una unidad de velocidad, y lo dividimos por segundos, nos da metros sobre segundos cuadrados. Es una unidad de velocidad dividida una de tiempo. Entonces, acuérdense que la aceleración ya no es más como una velocidad en metros sobre segundos, sino que la parte de abajo está elevada al cuadrado.
Como elevar o pasar segundos al cuadrado, horas al cuadrado o a minutos al cuadrado es como que un poco más complicado. Acá me dice que la velocidad es de 10,8 kilómetros por hora. Yo mi sugerencia es para todos los ejercicios que siempre trabajen con las unidades de la aceleración. O sea, que acá todo lo que esté en kilómetros lo pasen a metros y todo lo que esté en hora lo pasen a segundos, ¿sí? Lleven todo. Si la aceleración se la llegaran a dar en kilómetros sobre hora al cuadrado, que sería algo que no sé, que casi no Glorioso, ocurre. se alinearon los planetas. Claro, sí. No hay casi chance de que se las demos en kilómetros por hora al cuadrado, entonces ustedes pasen todo a como es a las unidades de la aceleración. Y el año pasado no, en el curso anterior habíamos preparado un ejercicio donde venía un meteorito, era un ejercicio ya de movimientos verticales, que los vamos a ver la clase que viene. Un meteorito que caía a la Tierra y le lanzábamos un misil desde la Tierra para que no colisionen, y bueno, qué sé yo. Entonces, imagínense, con las distancias que hablamos, de que entra a la atmósfera y todo, teníamos que hablar en kilómetros, y nosotros le dimos la aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, el lío que se armó para que lo puedan pasar a kilómetros por horas al cuadrado fue terrible. Era algo que nosotros realmente no pretendíamos del ejercicio, que se les complicara con eso, pero se les complicó. Entonces, a partir de eso dijimos, bueno, no, trabajamos siempre con metros sobre segundos al cuadrado y mejor que lo pasen esas unidades, que es lo que están más acostumbrados. Bueno, entonces acá tenemos que pasar nuestros 10,8 kilómetros por hora. Los kilómetros, un kilómetro son 1000 metros, una hora son 3600 segundos, así que hacemos esta cuentita de 10,8 por 1000 dividido 3600 y me da que la velocidad inicial es 3 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos una velocidad que estamos hablando en las mismas unidades que la aceleración, o sea, en las mismas unidades. O sea, profe, para pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo hay que hacer por 1000 dividido 3600. Claro, vos tenés que Siempre. decir, bueno, kilómetros, ¿cuántos metros son? 1000. Y ahora lo tengo que llevar a segundos. Bueno, ¿cuántos segundos son? Ustedes tienen que reemplazar, hacer la equivalencia de kilómetros y de horas, ¿sí? En la unidad que ustedes quieran. Si abajo tienen minutos, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. 60. O sea que tienen que poner abajo 60 minutos. Claro, pero también se puede hacer multiplicar por fracciones, ¿no? Yo, para pasar de kilómetros horas a metros por segundo, hago dividido 5 18avos, ¿no? Pero Sí. si quiero pasar de metros a kilómetros y de segundos a horas, lo doy vuelta, o sea, 18 quintos. Bueno, está bien. Sí, ustedes utilicen el método que quieran. Si ustedes capaz están más acostumbrados por matemáticas a trabajar con fracciones y eso, esto es la manera en que lo hago yo y que me parece que es como es que es sencilla. Después ustedes sí. Profe, sí. una pregunta, ¿no sería 3 metros sobre segundo cuadrado ahí abajo? No, porque estamos hablando de velocidad. ¿Sí? Una velocidad es desplazamiento en un delta t. ¿Sí? No se confundan nunca las unidades, por favor, porque eso después les va, cuando tengan que cancelar unidades, se confundieron las unidades, le van a... ¿sí? ¿Y cómo pasaríamos 0,5 a metros sobre de metros sobre segundo cuadrado a metros sobre segundo? No, eso no lo tenés que pasar. 0,5 te queda en unidad de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Ok. ¿Sí? O sea, Agustín, vos tenés que tratar de trabajar. Que vos cuando veas acá en las unidades, veas metros y veas segundos. Y en la velocidad veas metros y veas segundos. Cuando vos tengas el desplazamiento solamente vas a ver metros, pero vos fíjate que siempre vas a estar viendo lo mismo, o sea, no vas a estar viendo un desplazamiento en kilómetros y una aceleración en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Pasá el desplazamiento a metros para que siempre veas las mismas letras. En todos lados veas metros, en todos lados veas el segundo. Después, independientemente si en la velocidad el segundo va solo y en la aceleración el segundo va al cuadrado, bueno, eso es otra cosa. Pero sí, siempre trabaja con las mismas... es como tener una longitud en kilómetros y otra en metros. Es básicamente lo mismo.
Claro, sí, es lo mismo, es pasaje de unidades. Bueno, entonces, acá ya tenemos la velocidad, que era lo que teníamos que pasar de unidades. A ver. Vamos con nuestra ecuación de la velocidad que acabamos de descubrir en la diapositiva anterior. Velocidad para cualquier tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces vamos a tener que la velocidad inicial son los 3 metros sobre segundo, versor i, más los 0,5 metros sobre segundos al cuadrado por i, versor i por el tiempo. Fíjense que acá yo tengo 3 metros sobre segundo versor i, metros sobre segundos es una velocidad, está bien. Y si yo acá a 0,5 metros sobre segundos al cuadrado lo multiplico por un tiempo, ¿en qué unidad me va a dar? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿sí? Y está bien que me dé metros sobre segundo, porque yo no puedo sumar metros sobre segundo con metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá, este término, donde yo tengo la aceleración con segundos al cuadrado, al incluirle el tiempo, después ahí se cancelan los segundos. O sea que yo acá tengo la ecuación horaria para mi vehículo. ¿Qué puedo hacer? Con esta ecuación horaria yo puedo graficar. Entonces, le doy 2 puntos, 0 y 5, no importa, ustedes pueden haberle dado 0 y 1, es lo mismo. Con 2 puntos ustedes pueden graficar cuál es la velocidad del móvil. Acuérdense que cuando, al tener una velocidad inicial distinta de 0, o sea que no está partiendo del reposo, sino que tiene una velocidad inicial, no parte del origen de coordenadas. ¿Sí? Era lo mismo cuando nosotros teníamos una posición que era distinta de 0, partía desde otro lugar. Esta es la ordenada del origen de la recta. Y acá, bueno, en el gráfico, siempre las escalas puestas, la denominación de cada uno de los ejes, velocidad y tiempo, y cuáles son las unidades que utilizaron para cada una de las dos cosas. Yo haciendo este gráfico, con solamente 2 valores, si yo les preguntara, para un tiempo de 2,5, ¿cuál es la velocidad? Ustedes podrían venir directamente al gráfico, suben por el 2,5 y me dicen aproximadamente cuál es la velocidad que tienen. Si no, vienen a la ecuación, ponen 2,5 en el tiempo y les da la velocidad. La conclusión de esto es que los movimientos que se realizan con aceleración constante determinan una recta en el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Ahora, los voy a marear, aunque esto nosotros exactamente el mismo gráfico lo vimos para el análisis del gráfico de la posición en función del tiempo, que era la recta en MRU. Nosotros podíamos, ustedes, ya supongo, están recancheros, que en matemáticas cuando analizan una recta saben cómo sacar la pendiente. La pendiente, acuérdense que era el desplazamiento que había sobre y dividido el desplazamiento sobre x, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Entonces, cuando yo les pongo el gráfico este de la recta que vimos recién, fíjense que en vertical nosotros tenemos las variaciones de velocidad. Acá hay una variación en este tramito, en este triangulito, desde 3 pasó a 5,5 más o menos, ¿sí? O sea que tenemos una variación de velocidad. Y en la base de este triangulito es el delta t, de 0 a 5. Entonces, cuando yo hago cuánto varió en vertical sobre cuánto varió en horizontal, tengo delta b sobre delta t. Y cuando yo tengo una variación de velocidad dividido en delta t, es la aceleración. O sea que la pendiente de la recta esta determinada por la velocidad, lo que me da es la aceleración. ¿Qué era? A ver, el que recuerde. Cuando yo tenía la recta de la posición en función del tiempo, ¿qué era lo que me daba la pendiente? La velocidad. La velocidad. La velocidad, muy bien, porque yo tenía que variaba en vertical la posición y que variaba, o sea, que variaba el tiempo en horizontal, entonces posición dividido intervalo de tiempo, o sea, desplazamiento dividido intervalo de tiempo, lo que me daba era la velocidad, muy bien. Acá lo que me está dando es la aceleración. Bueno. La ecuación de la recta, como se ve en casi todos lados, ustedes lo ven como A de X más B, saben que B es la ordenada del origen y A es la pendiente, que en nuestro caso justamente es la aceleración.
Entonces acá B sub 0 es la ordenada al origen. Bueno, esto es lo mismo que les explicaba más o menos en MRU, haciendo una analogía para que ustedes vean cómo la ecuación horaria es en realidad la ecuación de una recta. Y acá tenemos que la velocidad inicial son 3 metros sobre segundo, esto lo sacamos del dato de la ordenada al origen. Si yo quisiera saber acá cuál es la aceleración, porque no me la dan, supongamos que yo les doy este gráfico y le digo cuál es la aceleración con la que se movió el móvil. Ustedes podrían venir al gráfico y ven acá y dicen, bueno, la diferencia de velocidad es de 3 hasta 5,5, son 2,5 metros sobre segundo. El delta B, en un intervalo de tiempo de 5 segundos, bueno, entonces yo hago acá que 2,5 dividido 5 me da 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Que no es nada más ni nada menos que 0,5, nosotros ya lo teníamos de dato. Pero yo lo que les quiero decir con esta diapositiva es que si a mí no me hubieran dado la velocidad, pero me dan el gráfico, ustedes del gráfico deberían poder sacar cuál es la velocidad, ¿sí? No vamos a ser tan malos y en el final les vamos a dar los datos, ¿sí? Pero bueno, estas son cosas que en el apunte están porque son interesantes de saber y porque son relevantes. Entonces, nosotros también se los damos en la presentación y bueno, nos interesa que un poco algunas cosas de tanto machacárselas se les vayan quedando, porque el año que viene no, este año ya cuando tengan la suerte de ingresar a las carreras y tengan física de nuevo y vean esto de nuevo, se los van a decir de nuevo, ¿sí? Y probablemente por ahí no le den los datos y tengan que sacar los datos de un gráfico. Pero bueno, llegamos a nuestra ecuación horaria. A ver, ¿qué más puse por acá? Análisis del gráfico de la velocidad en función del tiempo en MRV. Esto, a ver, voy a salir un poquito de la presentación y los quiero llevar a la pizarra. Ups. ¿Se acuerdan que en MRU, cuando yo tenía que graficar, bueno, la posición en función del tiempo en una recta? Pero cuando graficábamos en MRU la velocidad en función del tiempo, ¿cómo era el gráfico? Si en MRU, crecía. O sea, no, en MRU, ¿cómo es la velocidad? ¿Constante o varía? constante. Constante. Entonces, para cualquier valor de tiempo, T sub 1, T sub 2, lo que sea, siempre va a tener el mismo valor, ¿no? Y si yo les decía, voy a borrar esto acá abajo, en un determinado instante de tiempo, determinado intervalo de tiempo, y yo acá tenía una velocidad, ¿qué me representaba este área? ¿Se acuerdan? Que decíamos, el área bajo la gráfica de la velocidad en función del tiempo nos da determinado dato. ¿Qué era? ¿El desplazamiento? El desplazamiento, muy bien. Yo de acá sacaba cuál era el desplazamiento, ¿sí? Porque acuérdense que el área de este rectángulo es la altura, la velocidad y la base delta t. Si yo hago que velocidad es delta x sobre delta t, fíjense que estoy haciendo lo mismo, estoy yendo y viniendo con la misma fórmula. Entonces, esto aplica para todos los casos, siempre. La gráfica de la velocidad, debajo de la gráfica de la velocidad, en un cierto delta t, lo que me debería dar es el desplazamiento que ocurrió en ese delta t. Bueno, ahora que recordamos esto, entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar este razonamiento para poder despejar cuál es la otra ecuación horaria que nos está faltando, que es la de la posición en función del tiempo. Bueno, entonces, vamos. Tengo acá el mismo gráfico que utilicé antes con los mismos datos. Y si yo digo que este área encerrada acá, siguiendo el mismo razonamiento que decíamos con MRU, todo este área sombreada verde debería ser el desplazamiento que hizo el móvil, es desde 0 hasta 5, en ese intervalo de tiempo.
Entonces, para poder ver cuál es el área, esa sombreada, lo que hice fue dividirlo en dos secciones, en un triángulo y en un rectángulo. ¿Sí? Si no se preocupen que vamos a ver problemas de encuentro. Bueno, entonces, acá, lo que tenemos que... Bueno, esto era lo mismo que les decía. El área bajo la curva de velocidad en función del tiempo en un delta t cualquiera representa el módulo del desplazamiento del móvil en ese delta t considerado. Entonces, vamos. ¿Cuál es? ¿Cómo puedo sacar el área del rectángulo? En Base letras, por digamos. altura. Bueno, ¿y cuál es la base ahí? ¿Cuál es la altura? 5 y la altura 3. 5 y 3. Y bueno, ¿y en letras qué vendría a ser? Segundos por velocidad. El tiempo y la velocidad. Claro, delta t, y fíjense que de 0 a 3, eso es la velocidad inicial, o sea que delta t por la velocidad inicial es el área del rectángulo. Entonces, el área sombreada es base por altura y arriba el triangulito base por altura sobre 2. Y ahora, ¿cuál va a ser el área del triángulo? ¿Cuál es la base? Tiempo. El delta t. Bueno, ¿y cuál es la altura? BT. Delta velocidad. Delta de la velocidad. Fíjense que no es BT. BT yo supongo me están diciendo esto, velocidad en función del tiempo. Porque la velocidad en función del tiempo es desde 0 hasta velocidad en función del tiempo. Yo lo que tengo que hacer es restarle el tramito este de velocidad sub 0, ¿sí? Entonces, tengo que la base y la altura del rectángulo es delta t por b sub 0 más delta t por delta b sobre 2, que es la base en la sección del triángulo. Acá lo que hago es abrir un poquito este paréntesis y poner velocidad menos velocidad inicial, porque son los datos que nosotros tenemos. Igual esto, nosotros podemos ver claramente que el delta B es desde 3 hasta 5,5, ¿sí? Son 2,5. Entonces reemplazamos con los datos que sacamos del gráfico y nos da que el desplazamiento que hizo en ese intervalo de tiempo, que es el área sombreada, me da 21,25 metros. O sea que de nuevo, yo estoy acá preguntando cuál es un desplazamiento y les doy un gráfico y ustedes si saben que el área bajo la recta es el desplazamiento, ustedes sin hacer ninguna ecuación me lo pueden dar. Pero, bueno, una de las funciones, una de las cosas básicas que queremos rescatar de la clase de hoy es m cuadrado, me pone Matías. ¿Qué me quiere poner? Te estoy preguntando si no hay que poner metros al cuadrado en vez de metros. En la respuesta que dice que hay, porque dice, me imagino que es lo que piensa él, que están buscando un área, entonces... No, está bien, no, pero vos tenés que buscar, no, pero vos tenés que poner las unidades que estamos buscando nosotros. Vos sacás un área, o sea, son números sin unidades, y después a vos el desplazamiento te tiene que dar en metros, no te puede dar en metros cuadrados, ¿sí? No estamos matemáticamente analizando con unidades de geometría matemática, sino con unidades físicas, ¿sí? Estamos haciendo una comparación. Profe, o sea, entonces, el objetivo de buscar todo el área esta sombrada es para saber básicamente el desplazamiento total del auto. El desplazamiento en esos 5 segundos. Si yo te dijera el desplazamiento en 2,5, bueno, vos tenés que hacer el área hasta 2,5. ¿Sí? Y un Profe, poco, sí. Y para más que nada por la duda que tenía el compañero, sí. Que esto como un área sería en metros cuadrados y sería metros por metros, pero en este caso, como estamos multiplicando velocidad, que es metros sobre segundo, por segundos, que es el tiempo, sí. Nos quedan metros por claro. ese motivo, ¿no? Sí, porque nosotros estamos viendo acá. Fíjense que ustedes cuando sacan una sección de algo, tienen que fijarse, ustedes en matemáticas ven, por ejemplo, metros con metros, y nosotros acá estamos multiplicando una altura que está en metros sobre segundos y una base que está en segundos. Entonces, al multiplicar las dos cosas, se nos cancelan los segundos y nos quedan en metros.
¿sí? Eso, capaz uno al hablar de área está siempre ligado a que están sacando distancia con distancia. Bueno, acá nosotros tenemos que hablar de la altura y de la base del rectángulo con sus respectivas unidades, que uno es velocidad y otro es tiempo. Profe, Sí. otra duda. Perdón por cortar. No, dale, cortá todo lo que quieras. En el contexto de una evaluación, ¿no? Sí. Por ejemplo. Nosotros planteamos el primer cálculo, como siempre, que sería delta X, base por altura, más base por altura dividido 2. Sí. Y después cuando aparece la delta B, sí. Si nosotros nos dan el gráfico y tenemos que sacar la ecuación a partir del gráfico, sí. ¿es necesario después expresar delta B como B menos B0 y después hacer la cuenta si ya está bastante claro el... No, si está claro como acá que era 2,5, directamente pones 2,5. Ah, listo, perfecto. Sí, no hace falta abrir el paréntesis así, el delta para verlo. Y una consulta, ¿esta sería otra ecuación horaria? Bueno, esto, yo acá partimos de que el área bajo la curva nos daba el desplazamiento, entonces nosotros sacamos el desplazamiento. Yo lo que les quiero demostrar con esto, y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, esta no es la ecuación horaria, este es el desplazamiento. Nosotros la ecuación horaria tiene que ser algo que nos diga, la posición en función del tiempo es algo, y nosotros ir pudiendo reemplazar valores de t y que nos den posiciones. Acá solamente me da un desplazamiento para un t igual a 5, pero no me dice, o sea, para un t igual a 3, ¿cuál es la ecuación? Para un t igual a 2,5, ¿cuál es la ecuación? Nosotros tenemos que lograr buscar esa ecuación. En el apunte, ustedes tienen exactamente este mismo gráfico, ¿sí? Que es más de lo que estuvimos viendo hasta recién, pero se los ponen así, los llaman área 1, área 2, y entonces resuelven de la misma manera. Hacen la base por altura, más la base por altura sobre 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar, fíjense que nosotros estamos hablando siempre de 4 magnitudes, y tenemos la velocidad en función del tiempo, que es velocidad inicial, más aceleración por el tiempo, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar una ecuación de posición donde también esté la aceleración, ¿sí? Tenemos que tener en la misma ecuación todas las magnitudes, la posición, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Entonces acá nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense que en la primera ecuación, en esta que veíamos, tenemos velocidad, tenemos delta t, tenemos posición, y decimos la aceleración, ¿qué parte juega en todo esto? Delta b, nosotros si partimos de la ecuación de la aceleración, que es aceleración igual delta b sobre delta t, yo tengo que despejar de acá delta b. Delta b es aceleración por delta t. Si yo lo reemplazo y paso este delta t para este lado. Entonces puedo reemplazar la velocidad, el delta b, por aceleración por el delta t. Entonces de alguna manera ya voy incorporando cuál es la aceleración en la ecuación. Acá el desplazamiento es x menos x sub 0, y acá lo reordené un poquito para que vean cómo les va a aparecer en general, que es primero la velocidad y después el delta t. O sea que acá, en este término, me está quedando la aceleración por delta t sobre 2. Este delta t está al cuadrado. Bueno, si yo acá paso este término... Profe, sí. Una consulta. Disculpe por interrumpir. No, decime. Dale. Por eso siempre va a ser como una curva, porque en realidad como que es una cuadrática la ecuación. En realidad, ¿cómo que es? No, es una cuadrática. Es una curva directamente. Sí, exactamente. Lo que nos va a dar es una parábola. Entonces, fíjense que acá, si yo estoy buscando una posición en función del tiempo, posición inicial, si posición, por ejemplo, está en metros, posición inicial va a estar en metros. La velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, o sea que se cancelan segundos con segundos y voy a poder sumar un término en metros. Y acá, fíjense que la aceleración estaría en metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo al cuadrado me da en segundos al cuadrado. Entonces cuando yo lo cancelo, tengo otro término que me da en metros. De otra manera, yo no podría estar sumando términos donde fuera metro más metros sobre segundo más metros sobre segundo al cuadrado.
no hay manera. Entonces acá sabemos que el tiempo está al cuadrado. Esto es muy importante porque si ustedes sucede que a veces se olvidan del tiempo al cuadrado en alguna situación así de final o de evaluación y pasan por alto, y si no están, no vinieron arrastrando las unidades, no se dan cuenta del error. Si ustedes están con las unidades, llega un momento donde se cancela acá y les queda un segundo ahí abajo y decís, no, yo no puedo sumar metros con metros sobre segundos. Acá la estoy pifiando en algo. Bueno, es por eso, quizás porque se olvidaron de el cuadrado del tiempo. Y ahora, sí. Disculpe que la corte. Me perdí, no sé de dónde salió ese 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. O sea, el tiempo al cuadrado lo entiendo, lo que no entiendo es de dónde salió ese 1/2. Y porque fíjate que acá, si yo tengo un término dividido 2, es lo mismo que yo lo multiplique acá adelante por 1/2. Me comía el dividido 2, disculpa. ¿Sí? Y esto, en realidad es dividido 2, vos lo podés dejar todo dividido 2, pero yo les doy la forma en la que ustedes las van a ver en todas las bibliografías, ¿sí? Entonces, para que ustedes no se encuentren que están siempre dividiendo 2, y después en el próximo curso, cuando hagan física 1, les ponen el 1/2 adelante y no saben dónde salió. Bueno, en realidad el 1/2 sale de ahí, de que es dividido 2 y le ponemos el 1/2 adelante. Y el elevado al cuadrado queda porque vos multiplicás delta t por la otra. Por la otra delta t, exactamente. Y ahí te queda al cuadrado. Sí. Sí. Bueno, y ahora llegamos por fin a la última ecuación que nos faltaba conocer, que es que si nosotros tomamos como tiempo inicial a 0, y bueno, y conocemos la aceleración, la velocidad inicial y la posición inicial, podemos conocer cualquier posición x al cabo de un tiempo t a partir de la ecuación de la parábola, que queda definida por x en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la segunda ecuación horaria de MRV, y como tenemos términos donde fíjense que si acá nosotros lo podemos llevar a una ecuación cuadrática, ustedes ven las ecuaciones cuadráticas como igual a a cuadrado más b a cuadrado de ax cuadrado más b de x más c. Bueno, acá tenemos algo que lo estoy multiplicando por algo al cuadrado, algo que lo estoy multiplicando por eso solito, y algo que no lo multiplico por nada. Entonces, por eso es que esto decimos que es una ecuación cuadrática, y que cuando nosotros la grafiquemos y le vayamos dando valores de t, lo que vamos a tener es una parábola. Esta es la otra ecuación que ustedes deberían también fijar. No se la pueden olvidar. La MRU de posición... Sí. Esto que T0 es igual a 0, ¿no? Sí. ¿Se cumple en todas las condiciones de MRV? No. No se cumple. Hoy estuvimos haciendo un ejercicio de MRU donde iban a velocidad constante, pero un móvil salía 45 minutos después que el otro. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden llegar a tener una condición de encuentro donde tengan dos móviles que no van con velocidad constante, y que uno pase por un punto y te digan pasa 5 horas después, parte 5 horas después. Entonces ahí vos vas a tener el t menos un t0 inicial, ¿sí? Esto puede llegar a pasar más comúnmente en los ejercicios de encuentro. Cuando no son ejercicios de encuentro, nosotros consideramos nuestro movimiento desde el t sub 0, o sea, siempre empezamos a contar del 0, ¿sí? O sea que probablemente se puedan encontrar eso en un ejercicio de encuentro, que les aclaro desde ya que no solemos dar ejercicios de encuentro donde tengan un t sub 0 distinto de 0, un ejercicio, perdón, de encuentro así con ecuaciones cuadráticas, porque ustedes tendrían que resolver este paréntesis, ¿entendés? Tiempo menos t inicial, y tendrían que hacer el cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan cómo resolver un paréntesis con un cuadrado? Sí, es como matemático. Bueno, ustedes tendrían que resolver eso. O sea que, si bien lo saben, si nosotros, aparte de ponerles una cuadrática, les ponemos que tienen que resolver el cuadrado de un binomio, ya les estaríamos poniendo cuestiones matemáticas que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos que ustedes sepan de física. Entonces, no, si no multiplicás el tipo, lo que tenés ahí por lo mismo, es más fácil que el cuadrado de un binomio para mí. Bueno, claro, ustedes lo resuelven, pero fíjate que
les estamos agregando algo que no tiene que ver con una cuestión obvio. física. ¿Sí? Es verdad, sí. Entonces es raro que se encuentren con cosas así. No los complicamos en ese sentido. Así que acá tenemos la segunda ecuación horaria. Esto era lo que yo les... A ver que en el chat, a ver si me están diciendo algo. Sí. Bueno, hay alguien que está pidiendo ahí que lo incorpore en un grupo. Esta es hoy yo les hablaba de que podíamos nosotros graficar rectas solamente con 2 puntos. Acá nosotros para graficar estas parábolas lo que vamos a necesitar son más de 2 puntos, de 2 tiempos. Yo les diría que tomen 4, más o menos siempre considerando el 0 también, para que la parábola les quede linda, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito chiquito. No sé en qué hora estamos. Así, vamos a este ejemplo y después hacemos un cortecito. Vamos a resolver juntos, a ver, para empezar a aplicar esto de las ecuaciones horarias. Un móvil se mueve con MRV registrándose los datos que se indican en la figura. Determinar las ecuaciones horarias que describen el movimiento del móvil y graficar para delta t igual a 4 segundos. Si me dice determinar las ecuaciones horarias que describen el movimiento, ¿cuántas ecuaciones horarias voy a tener yo en esto que es un MRV? Son 2. 2, muy bien. Contestó uno solo, pero espero que todos hayan tenido ahí la respuesta en la punta de la lengua. Bueno, importante como siempre el sistema de referencia. Acá el móvil, en un punto 0, tiene 2 metros sobre segundos, o sea que, ¿tiene o no tiene velocidad inicial? Sí. Sí, tiene. Cuando nosotros grafiquemos, la velocidad, ¿va a ser una recta o una parábola? Parábola. La velocidad. Una recta. Correcto. Una recta. Una recta. ¿Y va a partir del origen? No, desde 2. No, Desde 2. Muy bien, bueno. La aceleración va a ser una parábola, ¿o no? profe, Sí. No, la aceleración es constante. Lo que va a hacer una parábola es la posición. Sí. ahí no entiendo bien. ¿Estamos analizando punto por punto? Claro, lo que hacemos es, a mí me dan dos posiciones distintas con 2 velocidades distintas en un transcurso de 4 segundos. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es Es el mismo auto. claro, que yo haga con estos datos que forme las 2 ecuaciones horarias. O sea, yo tengo que hacer 2 ecuaciones y donde yo pudiera hacer las tablitas y graficar las 2 ecuaciones. Entonces me tiene que quedar una ecuación horaria que sea velocidad en función del tiempo y una ecuación horaria que sea posición en función del tiempo, ¿sí? Una vez que determiné las ecuaciones horarias, me dicen graficar para un delta t igual a 4 segundos. Pero siempre ustedes lo que tienen que determinar, ya sea para MRU o para MRV, es cuáles son las ecuaciones horarias. Una vez que ustedes determinaron, en MRU tienen una sola y en MRV tienen 2. Cuando ustedes determinaron las 2 ecuaciones horarias, velocidad en función del tiempo y posición en función del tiempo, cualquier cosa que nosotros les preguntemos respecto de ese ejercicio, tienen que resolverse con esas 2 ecuaciones horarias. No pueden, si les falta algún dato es porque se comieron algún dato del enunciado, pero tienen 2 ecuaciones para resolver todo el ejercicio, no tienen otra, la de la velocidad y la de la posición, ¿sí? O sea que por eso le pedimos que hagan las ecuaciones horarias, porque si no las hacen, si no las arman, después no saben para dónde patear. Así que bueno, acá nosotros en las ecuaciones horarias vamos a necesitar en algún momento la aceleración, ¿sí? Porque en las 2 tenemos que poner la aceleración como dato. Siempre hay que usar las 2. ¿Qué? Siempre hay que usar las 2. No, es probable que por ahí en un ejercicio de encuentro te pidan solamente la de posición, ¿sí? Pero cuando no te aclara nada y en un ejercicio te pueden pedir cuál es la aceleración de un móvil, que y vos tenés, no sabes cuál usar. Decís, ¿cuál uso? ¿La de la posición o la de la velocidad? Tenés 2. Y bueno, vas a tener que hacer las 2 para ver cuál de las 2 está más completa. En una te va a faltar un dato y en la otra capaz te van a faltar 2. Entonces decís, bueno, ¿cuál de las 2 uso? Y la que tiene más datos, ¿sí? Por eso es que conviene siempre tratar de armarse las 2 ecuaciones para ver con cuál empiezo a trabajar. Ok, gracias.
Bueno, acá la aceleración la vamos a necesitar y no la tenemos. Pero sí nos dan una variación de velocidad y nos dan un intervalo de tiempo. Nos dicen en 4 segundos que se este delta t tengo una velocidad inicial menos una velocidad final. Entonces, puedo sacar la aceleración. La aceleración es 1 metro sobre segundo al cuadrado versori. Una vez que tengo la aceleración, lo que hago es plantear primero cuáles son las dos ecuaciones horarias que yo voy a necesitar, que me están pidiendo. Las planteo así con letras, o sea, vectorialmente. Le ponemos la flechita, todo lo que sea vector, magnitud vectorial. Y una vez que las tenemos, les empezamos a completar con los datos. O sea que la velocidad en función del tiempo, ¿cómo me quedaría? Yo pongo acá velocidad en función del 2 tiempo metros por igual 2 metros por segundo. segundo. Más 1 metro por segundo al cuadrado por 4 segundos. Por 4. Por ahora, por el tiempo, ¿sí? La ecuación horaria es esta. Después veo qué otras cosas me están pidiendo. Ah, bueno. Pero acuérdense que la ecuación horaria es aquella ecuación que a mí me permite darle valores del tiempo y puedo graficarla, ¿sí? Esta ecuación no hay que reemplazar entonces al principio por el tipo. Por ahora no. Por más que nos des un tiempo en el enunciado. Exactamente. A mí primero me pide determinar las ecuaciones horarias que describen el movimiento. Las ecuaciones horarias son estas. Estas son las que me describen el movimiento. Después me dice aparte y graficar para delta t 4 segundos. ¿Sí? Entonces acá tengo la primera ecuación horaria. Ahora, la segunda ecuación horaria tiene posición inicial 0, velocidad inicial 2 metros sobre segundo por tiempo, y la aceleración es 1, o sea que en realidad me va a quedar un medio de segundo al cuadrado. de 0,5 metros. 1. Claro, le pueden haber acá puesto directamente 0,5, yo lo dejé con un medio. Por tiempo al cuadrado. Acá tenemos la segunda ecuación horaria. Listo. Esta es la primera parte del ejercicio. Yo tengo las dos ecuaciones horarias. Estas dos ecuaciones horarias yo se las paso a cualquier persona y esa persona le puede dar valores del tiempo y me puede ir diciendo cuál es la velocidad para cierto tiempo y cuál es la posición para cierto tiempo, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa? Aparte nos pide graficar para un delta t de 4 segundos. Entonces lo que hago es, en el gráfico de la velocidad en función del tiempo, pongo dos valores para el tiempo 0 y para el tiempo 4, porque me piden ese intervalo de tiempo. Acuérdense que la recta de la velocidad no salía del origen de coordenadas, sino que tiene una ordenada del origen de 2. Y la grafico. Ahí grafico entre 0 y 4 segundos. Y acá viene el gráfico de la cuadrática, donde yo acá le di 5 valores entre 0 y 4. Y lo que me da es una parábola. Acá, como yo le di pocos puntos y está dibujado con el graficador de PowerPoint, me los va dibujando así como si fueran rectas. No son rectas, tiene que ser toda una parábola continua, pero no con rectas. Ustedes traten de hacerlas, no haciendo coincidir rectas, sino que haciendo todo un trazo continuo como si fuera una parábola. Y denle mucha bolilla a los datos que ustedes les dan acá de la tablita esta. Porque a veces les dan acá dos valores, ¿no? Y ustedes saben que les tiene que dar una recta. Y ponen los dos valores y no les da una recta. Y medio como que la van dibujando y la van llevando para que les dé una recta y nos dibujan algo. Si a ustedes les tiene que dar una recta, estos dos valores tienen que coincidir con la recta. Si no, hicieron alguna cuentita mal. Lo mismo pasa con la parábola. La parábola les tiene que dar más o menos una parábola. A ustedes no les puede dar entre 1 y 2 un punto acá arriba, en 8. ¿Sí? Porque la parábola no puede subir y después volver a bajar. Entonces, tengan en cuenta eso. Esta tabla o el gráfico tiene que reflejar lo de la tabla. Si yo veo que el gráfico te dio cualquier cosa y en la tabla, no, bueno, no, ¿viste? No sé si estás sabiendo graficar o si más o menos me dibujaste una parábola porque, bueno, es una cuadrática, es una parábola y le mandamos Profe, como para tener algún poquito más. Entonces el gráfico de la velocidad es una recta y el gráfico de la posición es una parábola. Sí. Siempre. Sí, porque eso sale, que la ecuación de la velocidad es una recta y la ecuación de la posición es una parábola. O sea, sale de ahí.
siempre velocidad recta, posición parábola. En MRU, posición siempre recta. Y acuérdense que estamos hablando de dos movimientos distintos. Uno tiene velocidad constante y el otro aceleración constante. Bueno, así que finalmente llegamos a poder despejar cuáles son nuestras ecuaciones horarias que van a definir los movimientos en MRUV. Por hoy vamos a ver solamente, después vamos a ver un ejercicio de encuentro que tengo ahí en las siguientes diapositivas. Por la hora que es, vamos a hacer un cortecito ahora, después vamos a ver, bueno, como les decía, un ejercicio de encuentro, donde incluso vamos a estar combinando dos movimientos distintos, MRU y MRV, porque esos son muy, muy comunes de que se encuentren este tipo de problemas en las evaluaciones y en el apunte en el campus. Y después, yo tengo armado toda la presentación ya, pero les voy a dar movimientos verticales, o sea, tiro vertical, caída libre y todo eso, la clase que viene. Ustedes igual en el apunte que tienen subido tienen todo MRV, porque los movimientos verticales también son MRV. Aunque siempre se los toma como si fuera un tema aparte, como si tiro vertical y caída libre fuera otro tipo de movimiento, no, es MRV, porque tiene aceleración constante, tiene diferencia de velocidad, pero bueno, en vez de usar todo con versores Y, usamos todo con versores J porque estamos con un eje vertical. Pero bueno, ahora llegamos hasta acá, ya sabemos que tenemos que definir las ecuaciones horarias, que son dos para MRV. Las podemos graficar. Acuérdense que cuando nosotros hacemos el despeje de las ecuaciones, yo se las indico para que tengan idea de dónde salen, no son tan difíciles de llevar como para ver cómo es que salen estas ecuaciones. Ustedes no hace falta que sepan los desarrollos, con que se acuerden las ecuaciones ya para nosotros es muy importante. Así que bueno, me voy a descansar un rato, los dejo descansar a ustedes también. Son y 35, si quieren nos encontramos 8 menos 10, ¿sí? Y resolvemos algún que otro ejemplo, y bueno, y ya los dejo, ¿sí? Dale, profe. Bueno, Dale, nos dale. vemos en un ratito. Nos vemos.